¿Ya está? Erika. Sí, doctor, ya está. María ya está también, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. Bien, vamos a hablar entonces, entramos a uno de los órganos sensoriales, porque son sensoriales, porque tienen alta especialidad, que corresponde al globo ocular, llamado también ojo, más conocido como ojo, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto. En la vida cotidiana, en la vida diaria, jóvenes, el ojo es un órgano vital para poder observar las cosas que a nuestro alrededor existen, ¿no? Entonces, siendo un órgano vital, ¿no?, para nosotros, con la evolución del tiempo, más que todo este órgano sirve desde la época desde la niñez, sirve para el aprendizaje más que todo. Pero no es tan vital como podrán darse cuenta, porque el ciego puede vivir también. Un ciego vive sin mayores problemas. Aunque se adapta a su ceguera, tiene el periodo de la adaptación para él es un gran problema. Sin embargo, se han visto en la historia gente que ha nacido con problemas visuales y después una ceguera no ha tenido conflictos. Solo aquel ser humano, por ejemplo, que en su vida ha tenido un órgano visual adecuado y después pierde la vista, por ejemplo, en una enfermedad muy frecuente que tenemos en nuestro medio, en todo, bueno, en el mundo, ¿no?, que es la diabetes mellitus. Entonces, cuando la diabetes va a producir una retinopatía, que se conoce con el nombre de retinopatía diabética. ¿Qué sucede? Que a nivel de la retina existe una hipoxia por una vasculitis y por tanto ya va a entrar en una necrosis en la retina y entonces deja de funcionar la retina. Por lo tanto, la retina que es el centro de la captación de las imágenes, desaparece. Entonces se quedan ciegos, lo que se conoce con el nombre de anopsia. La anopsia es la ceguera. Entonces, eso es lo que sucede muy frecuentemente en pacientes que sufren diabetes que no está controlada. Porque en general la diabetes va a producir una vasculitis que va a evitar llegar oxigenación adecuada a un órgano, principalmente en la microcirculación, como en este caso, en el globo ocular, donde hay una retinopatía y se produce ceguera. Esto van a hablar mucho más ustedes cuando estén ya en cuarto curso, más o menos en el séptimo, octavo semestre, ya van a hablar bastante de la fisiopatología de la producción de la ceguera en la retinopatía diabética. La diabetes es una enfermedad prácticamente incapacitante, porque produce ceguera, también produce lesiones vasculares en miembros inferiores, va a producir necrosis, hay que amputar los miembros inferiores, etc. Es un verdadero drama de aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, que es incapacitante. Por eso todo lo que vamos a hablar, jóvenes, lo vamos a relacionar con algunas enfermedades que son muy frecuentes. Por eso es que nosotros tenemos que hacer énfasis
en el conocimiento anatómico de todas estas estructuras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, resulta que el ojo, el sistema visual, es muy importante. Como introducción yo les digo que evidentemente cuando se ha hecho unas investigaciones hace muchos años, y una de las investigaciones que más me ha agradado como informe científico ha sido unas investigaciones que la hizo en realidad no ha sido un médico, sino ha sido un físico que ha abordado esta parte y ha hecho investigaciones médicas también, ¿no? Isaac Asimov, un extraordinario científico que ha hecho muchas cosas buenas. Un científico que nació en la Unión Soviética, pero en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial del anterior siglo se fue a Estados Unidos cuando era ya joven y se instaló en Estados Unidos y ahí investigó muchas cosas porque le dieron mucha apertura a este científico. Entonces, él hizo investigaciones fundamentalmente de la utilidad de la visión en niños. Entonces, ¿qué hizo? En una escuela separó un curso de niños entre 7 y 8 años. Por un lado, en un curso, él fue como docente, fue ahí, separó un curso de otro. Entonces, al primer curso, por decir al grupo A, les enseñó todo lo que estaba relacionado para captar visualmente y auditivamente, ¿no? Les dio clases audiovisuales de la manera más extraordinaria. Además, les enseñó otro idioma más, fuera del inglés. Mientras que al otro grupo no les enseñó tanto audiovisualmente, ¿no? Más ha sido simple y llanamente unas clases como profesor tradicional que solamente le iba a enseñar lo que ve a su alrededor, nada más, no darle mayor información. Y no les enseñó otro idioma más. Entonces, con la evolución de 3 años de estudio de esos niños, llegó a comprobar que los niños que miran bien, que se les muestra imágenes, que se les enseña visualmente, aprenden más de aquellos que no se les enseña visualmente, ¿no? Hoy en día, jóvenes, estamos en un gran problema histórico en la humanidad. Si bien ahora son las clases audiovisuales, pero no lo están viendo en físico, ese es el asunto, físicamente, no lo están palpando, mirando de todo lado, así cualquier órgano u objeto. Los niños están aprendiendo en figuras nada más. Entonces, eso yo les pido a ustedes que van a ser futuros padres. Esto es una evolución larga todavía, esta situación de la pandemia. Entonces, si van a ser padres, ustedes a sus niños tienen que enseñarles objetivamente todo, si no, no sirve. Es lo mismo que nosotros estamos enseñando en este momento. Medicina queremos enseñar por vía virtual. No está completo, es incompleto. Tenemos que hacer presencialmente una enseñanza donde ustedes puedan palpar, tocar, medir, en fin, ver los colores naturales del órgano, en fin, todo eso, ¿no? Porque si vamos a ver simple y llanamente por imágenes, se ve toda una maravilla, pero no debe ser tanto así, ¿no? Porque llegado el momento no es así. Por ejemplo, un órgano inflamado, edematizado, ustedes no van a ver fácilmente. Pierde su característica morfológica. Entonces, eso es lo que hace que una persona aprenda. Por eso es que tenemos que ver físicamente, ¿no?
Yo, por ejemplo, a ustedes los veo por aquí, las veo por aquí, pero no es igual que cuando yo las vea físicamente ahí, delante de mí. Hable ahí directamente con ustedes. Eso sería mucho mejor, eso es mucho mejor. Así nos vamos a entender más, ¿no? Y vamos a aprender mucho más. Entonces, ese trabajo que hizo Isaac Asimov llegó a la conclusión de que aquellos niños que solamente van a escuchar y no van a ver mucho, ¿no? No van a tener mucha capacidad de raciocinio más que todo, que aquellos que se han dedicado a mirar y a escuchar y aprender un idioma más fuera de este, ¿no? Porque de eso vamos a hablar, porque hay muchos resultados de esa investigación que la hizo más o menos en la década del 80, entre el 70 y el 80 ha sido, o sea, casi, ya les digo, casi más de 40 años, una investigación fabulosa que deberíamos hacer nosotros también, pero aquí nadie quiere autorizar investigaciones científicas de esa talla tan extraordinaria. Ojalá se pueda hacer. Bueno, entonces, por eso que objetivamente para nosotros, para los seres humanos, la visión es importante para el aprendizaje. Y en ese tiempo también aplicó la teoría de Wernicke, se lee Wernicke, un alemán extraordinario, que es el que identificó una zona importante en el cerebro que se conoce con el nombre de Centro Intelectual de Wernicke. Entonces, ese centro intelectual de Wernicke es muy importante porque es el que concentra 4 aspectos para el aprendizaje, jóvenes, y eso es también para ustedes. Si ustedes aplican esas 4 áreas de aprendizaje, van a ser brillantes, pero les estoy diciendo que lo apliquen, no es que todos tenemos esas 4 áreas, pero no lo aplicamos, ¿ya? ¿Cómo aprende un niño? Mirando, o sea, esta parte visual va a ser fundamental para el niño, porque a esa edad se empieza a aprender. Escuchando, un niño a los 2 años ya escucha perfectamente cualquier idioma, jóvenes, cualquier terminología capta y lo sella en su mente, y lo puedes repetir 10, 20, 100 veces más y sin ningún problema, aunque no sabe el significado. No sabe el significado. Pero ustedes saben, digan a un niño de 2 años que repita ojo, va a decir ojo, pues, aunque no sabe para qué sirve, qué es. Díganle, a ver, corazón, corazón, va a repetir y no se va a olvidar de la palabra, ¿no? Y si le muestran un corazón, qué lindo, va a ver, va a identificar. O sea, un niño de 2 años, ya sabe, puede aprender, está como una esponjita que está captando todos los conocimientos. Entonces, Isaac Asimov dijo, bueno, la forma de aprendizaje que Wernicke dijo hace un siglo atrás, todavía más o menos, evidentemente, del año 1920 a 1930, Wernicke ya empezó a dar las teorías de que hay esos 4 centros. Entonces, primero se aprende observando, mirando. Segundo, oyendo. Visión, oído, esos son los 2 aspectos fundamentales. Otro aspecto fundamental que ustedes tienen que aplicar, no un niño, porque el niño no sabe todavía. Escribir, escribir. Por eso, cuando en este momento ustedes están escuchando lo que les estoy hablando, deberían estar escribiendo algunos conceptos que yo les estoy indicando. Se escribe, ¿ya? Para eso tenemos un centro importante que se llama el centro de Exner. El centro de Exner, que está en el lóbulo frontal, es el centro de la escritura, porque todos tenemos ese centro de escritura. Por eso los niños aprenden
Con ese centro le van a aprender a escribir, porque tienen ese centro y se desarrolla ese centro. Ya un niño de a los 6, 7 años ya sabe leer, ya están aprendiendo a leer muy bien. Ese es el tercer centro. Y finalmente el cuarto es el tercer aspecto de aprendizaje. Y el cuarto fundamentalmente es el centro del lenguaje hablado, el centro de Broca que se encuentra en el lóbulo frontal del cerebro. Entonces, si nosotros no hablamos de lo que hemos aprendido, nunca vamos a aprender. O sea, significa que no hemos aprendido. Estas clases prácticas virtuales que yo hago, les pregunto y les digo que me respondan. Cuando me dicen no sé, no está funcionando su centro intelectual o su centro de Broca. O sea, puede que hayan aprendido, que hayan escrito el nombre, pero no lo pueden reproducir verbalmente, ¿se dan cuenta? Significa que su aprendizaje es incompleto. Esos 4 aspectos ha tomado en cuenta Wernicke y lo ha aplicado perfectamente Isaac Asimov en niños y ha dado un resultado maravilloso. Por eso ustedes jóvenes y ustedes todavía son, como les digo, en medicina todavía son como niños de 5 años, pero están aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué tienen que aplicar? Su visión. El médico siempre tiene que estar mirando, no puede ser ciego. Un médico ciego no sirve. Primero su visión, su audición, capacidad auditiva extraordinaria, así tiene que ser. Una gran capacidad auditiva. Tercero, la escritura. Tienen que escribir un determinado nombre, etcétera. Y finalmente, el lenguaje hablado, o sea, lenguaje escrito y lenguaje hablado. Centro de Exner y el centro de Broca. Esos 4 aspectos, si ustedes han tomado en cuenta, les va a ir de maravilla, joven. Apliquen, sean obedientes. Yo sé que lo van a hacer, pero si no lo aplican, porque veo a muchos que están así sentados o están durmiendo, piensan que escuchando y no miran siquiera. O sea, se castran la visión y se castran la escritura. 2 centros de aprendizaje importantes. Creen que escuchando van a aprender, no es así. Hay que aprender mirando, escuchando, escribiendo y hablando. ¿Ah? A veces muchos solamente escuchan y creen que ya saben y cuando tienen que hablar no pueden hablar. O sea, están totalmente castrados de de esas áreas por el hecho mismo de que no lo practican, no lo utilizan, ¿no? ¿Ustedes creen que con el silencio van a poder obtener muchas cosas? No. En la vida siempre debemos dialogar, conversar y exponer nuestros conocimientos verbalmente. Así es. Entonces, esos 4 centros espero que lo hayan captado. Vamos a seguir hablando. Cuando lleguemos al sistema nervioso central el próximo semestre, si todavía siguen trabajando conmigo, vamos a hablar de estos centros que son una maravilla. Son una maravilla. Todo lo que sucede a nuestro alrededor en cuanto a nuestro aprendizaje es eso. Hay mucha gente que solamente utiliza sin leer nada, sin escribir, sin escuchar, viendo nomás alguna cosita, etcétera, empieza a hablar y a veces es insustancioso. No hay un sumum de conocimiento. Por eso es que debemos nosotros, todos los profesionales en general, debemos utilizar esas 4 áreas, pero nosotros tenemos la ventaja de futuros médicos de que conocemos esas 4 áreas. Por eso es importante la visión. Ya, por favor, a partir de ahora entonces tomen en cuenta esto. Médico ciego no puede existir. Médico sordo no puede existir. Médico que no sabe escribir tampoco puede existir. Médico que no sabe hablar, peor todavía. O sea, tenemos que hacer actuar los 4 centros importantes. Bien,
Este es el globo ocular, como se conoce con el nombre de ojo. Entonces, aquí, jóvenes, para su estudio tenemos dos regiones importantes. Una parte periférica que va a formar propiamente eh, una esfera, es parte de la esfera. El ojo es una parte esférica, ¿no? Muy noble, delicada, ¿no? Entonces, tenemos una envoltura que se conoce con el nombre de continente. Es el continente. Lo que está alrededor es el continente, ¿ya? Que está formado por tres capas. Una capa externa blanquecina, que vamos a hablar con mucho cuidado, que se conoce con el nombre de esclerótica por, o capa fibrosa. La esclerótica o capa fibrosa es esta. Y, y si nos miramos entre nosotros, ese color blanquecino es la esclerótica o capa fibrosa. La siguiente capa, esta capa de un color más o menos rojo, ¿no? Es la capa vascular, porque hay vasos, ahí hay arterias y venas, ¿no? Básculo muscular se llama, porque además de vasos vamos a tener músculos. Aquí, un músculo muy importante que vamos a ver aquí. Entonces, esta segunda capa se llama músculo vascular. Ya nos dice todo ahí, ¿no? Y la tercera capa, que es que es la más profunda del continente, es una capa bastante fina, delicada, nerviosa, la capa nerviosa donde se encuentra la retina. Retina. La retina está en la parte más interna del continente. Entonces, primero vamos a estudiar las capas. Hacia adelante, como complemento de la esclerótica, tenemos a la córnea, que es, que es parte de la capa superficial o capa fibrosa. Luego del contenido vamos a estudiar fuera del contenido, que este es el continente. Fuera del continente, es el continente o las paredes, vamos a encontrar al contenido. Aquí está el contenido. En el contenido, ¿qué vamos a estudiar? El humor acuoso, que es un líquido aquí. Vamos a estudiar una lente biconvexa, que es el cristalino, y una sustancia gelatinosa aquí atrás que se conoce con el nombre de humor vítreo. Humor vítreo aquí. Entonces, todos estos elementos vamos a estudiar. El especialista de esta área, jóvenes, es el oftalmólogo. El oftalmólogo es el que va a ser el especialista de esta área. Como verán, jóvenes, primero tenemos que estudiar todo el cuerpo humano y después nos podemos especializar en esta área. Pero no podemos desechar ninguna otra región del cuerpo. Antes, no solamente podemos dedicarnos a estudiar ojo. Les estoy diciendo ya en el preámbulo, les dije, hay una enfermedad generalizada que es la diabetes, que es un problema que empieza en el páncreas con la insulina. Entonces, no hay insulina en la circulación, el azúcar sube, etcétera, etcétera, y eso es un problema general. Y como repercusión de ese problema va a venir aquí al globo ocular. Por lo tanto, el estudio que debemos hacer todos nosotros, por eso está definido a nivel mundial, que primero debemos estudiar todo el cuerpo humano y de ahí una partecita vamos a estudiar posteriormente como parte de nuestra especialidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Bien, vamos a empezar a hablar del continente. Aquí está el continente. La primera capa es esta, la esclerótica, ¿ya?
Entonces, vamos a hablar de la primera capa. ¿Dónde se encuentra el ojo? Antes de empezar por la capa externa. Se encuentra en la cavidad orbitaria. Ya saben, las paredes de la órbita son un techo, un piso, una pared interna y una pared externa. La composición de los huesos que forman las paredes, ustedes ya saben. Tiene una forma prismático cuadrangular. La, el, la cavidad orbitaria. Porque tiene aquí vemos, aquí está, ven ustedes, tiene una base cuadrilátera que está aquí afuera, Esta es la base de la cavidad orbitaria. Y un vértice que está en el fondo. Ven ustedes, está ahí al fondo, vamos a encontrar a la hendidura esfenoidal que está en la parte externa y en la parte interna está el conducto óptico. Entonces, es una pirámide cuadrilátera. Ahora, ustedes también háganse eso, jóvenes. Una pirámide cuadrilátera para saber cómo está el techo, quién forma el piso, quién forma la pared interna, quién forma la pared externa. Sean obedientes, porque voy a preguntar. Entonces, ya eso sabemos de los huesos, solamente es recordar nada más. Entonces, hablamos de esta capa, la esclerótica. La esclerótica, jóvenes, es la parte, ¿qué quiere decir? Escleros óptica. Escleros viene del, aquí está esta parte blanquecina, es la esclerótica. Viene del latín que quiere decir escleros, quiere decir duro, óptica, la parte dura del ojo, quiere decir. Entonces, esta es la parte más dura del globo ocular y eso lo van a evidenciar cuando hagamos la práctica. A propósito, yo les voy a decir para qué fecha, para qué día tienen que conseguir un ojo de vaca. Y aquí, bueno, van a ver cómo yo diseco y ustedes también tienen que disecar. Vamos a hacer una práctica de disección. Aquí por aquí. Y yo les voy a mostrar cómo se hace la disección y ustedes van a repetir en su casa. Pero se consiguen un ojo de vaca, por favor. Yo les voy a avisar. Unos 2 días antes o 3 días antes de la práctica les voy a avisar que tienen que conseguirse un globo ocular, lo ponen en refrigeración, en el refrigerador lo van a tener hasta que utilicemos. Muy bien. Entonces, esta es la esclerótica. Esta es la parte más dura del ojo. Entonces, la esclerótica en la parte posterior va a estar perforada por unos vasos arteriales. Aquí está, ¿ven? Aquí está la capa más externa, va a venir aquí, y está perforada por unos vasos arteriales que se conocen con el nombre de arterias ciliares largas. Las arterias ciliares largas. ¿Ya? Se va a cortar la sesión y vamos a continuar en 10 minutos la siguiente sesión. Entonces, está perforada por atrás por las arterias ciliares largas. Aquí tenemos las ciliares largas y las ciliares cortas. Son ciliares largas y ciliares cortas. Así que esta es la ciliar larga, por ejemplo. Y estas son las ciliares cortas. Están perforando a la esclerótica para ingresar a la capa, a la segunda capa que estamos viendo. Para ingresar a la segunda capa que es la vascular.